En Paranormalmente, el misterio nos aguarda siempre con nuevas revelaciones. Hoy nos adentramos en un enigma fascinante. Según se comenta en el programa de radio, se dialoga con Javier Sierra, quien recuerda su visita a Roma. En la plaza de San Pedro, no puede evitar reflexionar sobre el imponente obelisco, el mismo que presenció el martirio de San Pedro, crucificado boca abajo. Aunque no fue exactamente en el mismo lugar, ya que el evento tuvo lugar en el Circo de Nerón, ubicado un poco más allá. Aquel sitio, conocido como la Colina Vaticana, hace 2 milenios, era descrito por las crónicas como un paraje desagradable, infestado de mosquitos. Allí, en la pendiente de esa colina, los romanos ejecutaban a los condenados. La tradición cuenta que Pedro fue crucificado allí, y, en un acto clandestino, sus seguidores lo sepultaron en secreto. Pues a los reos no se les concedía el honor del entierro. Se dice que robaron el cuerpo para darle el descanso que la autoridad les negaba. Así, el misterio de la tumba de San Pedro permanece, y hoy nos sumergimos en este enigma histórico. Para adentrarse en el misterio de las grutas vaticanas, es necesario concertar una cita con anticipación. Sin embargo, aquellos que sienten una profunda curiosidad, que seguramente muchos seguidores de Paranormalmente compartirán, tienen la opción de explorar este enigmático lugar, de manera virtual desde hace algunos años. La página web de las basílicas ofrece una experiencia en 3D que no deja de asombrar. La historia de los restos de San Pedro es un relato que se extiende desde su fallecimiento hasta el momento en que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Posteriormente, se confirmó la autenticidad de estos restos, un proceso ligado a la construcción del Vaticano, según señalan los expertos. Este fascinante relato resurge con cada nuevo pontífice, como ocurrió recientemente cuando, justo antes de la ceremonia de inicio del papado de León XIV, su santidad descendió a la cripta vaticana para orar. En ese sagrado lugar, colocó la tiara y se conservaron las reliquias del palio y el anillo del pescador, reafirmando la importancia de este sitio para la cristiandad y la institución vaticana. La historia del lugar sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, especialmente en torno a si Pedro realmente llegó a Roma, un enigma que persiste en el tiempo. Según los relatos de los Hechos de los Apóstoles, no se hace mención alguna de un viaje de Pedro a la ciudad de Roma. Tampoco aparece Pedro entre los destinatarios de la carta dirigida a los romanos por San Pablo, donde se alude a los líderes de la comunidad. Sin embargo, a partir de cierto punto, numerosos documentos históricos del siglo II comienzan a referirse a la presencia de los restos de San Pedro, ocultos en un sitio que permanecería en el olvido por años. Esta historia toma un giro moderno en 1941. La responsabilidad, si se puede llamar así, recayó en el Papa Pío XI. Este pontífice, hombre de vasta erudición, mostraba un vivo interés por estas narraciones antiguas. El Papa Pacelli solía descender a las criptas vaticanas, aunque su elevada estatura le obligaba a caminar encorvado por esos estrechos pasillos. Las criptas no eran fácilmente accesibles, ni un lugar de visita habitual. Con el fin de facilitar el paso al Papa, se decidió reducir la altura del suelo en aproximadamente 80 centímetros. Al realizar esta modificación, descubrieron la parte superior de un antiguo enterramiento romano. Al mover las piedras, se toparon con lo que serían los primeros indicios de algo extraordinario. En el siglo IV, Constantino erigió una majestuosa basílica. A lo largo de los siglos, esta estructura se convirtió en la base de otras, como la del Papa Gregorio Magno del siglo VI y la del siglo XI de Calixto I. Así, se formó una especie de muñeca rusa arquitectónica, construida capa sobre capa a lo largo del tiempo. En 1942, durante las excavaciones, los investigadores descubrieron indicios de una antigua tumba que podría haber pertenecido a Pedro. El hallazgo consistía en 2 tejas que cubrían un espacio vacío, donde se esperaba encontrar huesos que no estaban allí, aunque sí había restos óseos alrededor. Lo más intrigante fue el descubrimiento de un muro, conocido hoy como el Muro Rojo o de los grafitis, repleto de inscripciones en griego y latín. Entre estas inscripciones, una de ellas destacaba: Pedro, ruega por los cristianos que estamos sepultados junto a tu cuerpo. Esta inscripción sugería que el apóstol Pedro podría estar enterrado allí. Otra inscripción en griego declaraba: Pedro está aquí, junto a un monograma con las letras P. En el lugar había marcas por todas partes, lo que indicaba que desde al menos el siglo II,
Muchas personas habían visitado el sitio y raspado la pared, la cual fue posteriormente cubierta por Constantino y los papas que le siguieron hasta la actualidad. 9 años después, este descubrimiento se convertiría en uno de los anuncios más emocionantes en la historia de las reliquias. El 23 de diciembre de 1950, en vísperas de Navidad, el Papa utilizó la radio, el medio más innovador de aquel entonces, para anunciar el hallazgo de la tumba de San Pedro. Aunque no mencionó los huesos, ya que aún estaban bajo investigación, se supo posteriormente que los análisis revelaron que se trataba de 9 fragmentos óseos de un hombre del siglo I. Los restos pertenecían a un anciano conocido como el Viejo Robusto, de entre 60 y 70 años, lo cual coincidía con la imagen histórica de Pedro. Curiosamente, los huesos tenían un tono rojizo. En algún momento habían sido envueltos en una tela púrpura, un color reservado para personas de gran importancia. Aunque la púrpura se había desintegrado con el tiempo, había dejado una marca distintiva en los huesos. Se descubrió evidencia de que habían sido objeto de veneración. Por ello, se especuló que podrían ser los restos de Pedro. Un dato adicional que despierta interés es que, en los fragmentos hallados de distintas partes del cuerpo, no había señales de los pies. Esto resulta relevante debido a la conexión con la crucifixión. Según la tradición, Pedro fue crucificado boca abajo, y en tales casos, los romanos solían cortar los pies del crucificado para bajarlo de la cruz, dejando los pies en la estructura de madera. Así, se comprende por qué no hay vestigios de sus pies, ya que habrían sido dejados en el madero durante aquel trágico momento de descender su cuerpo de la cruz. Es fascinante considerar los primeros siglos después de Cristo en Roma. Al reflexionar sobre la muerte de San Pedro, uno podría pensar que fue enterrado sin complicaciones. Sin embargo, los cristianos de esa época eran perseguidos por Nerón, quien incluso los culpó del gran incendio de Roma, un incidente que algunos sospechan fue provocado por el mismo Nerón para llevar a cabo sus proyectos de expansión urbana. Se dice que San Pedro fue sepultado en una necrópolis, en lo que hoy conocemos como el Vaticano. El Vaticano, junto con los primeros seguidores del cristianismo, identificaron el sitio de descanso del apóstol Pedro y comenzaron a visitarlo en secreto. Según algunos investigadores, esto sucedió ya en el primero o segundo siglo después de Cristo, cuando los fieles se reunían discretamente en la tumba del apóstol para orar. Todo lo encontrado bajo la colina vaticana parece respaldar este relato. En aquel entonces, los cristianos vivían como fugitivos y habían reunido los restos de su venerable apóstol, Pedro, también conocido como el príncipe de los apóstoles, para ocultarlos. Este entierro debía mantenerse en secreto. Crónicas antiguas, como las de Eusebio de Cesarea, datan del año 325, y mencionan que Pedro y Pablo fueron enterrados en Roma, de manera clandestina, debido al peligro constante. Las persecuciones que siguieron al entierro obligaron a mover los huesos del lugar, lo que podría explicar por qué la tumba que alguna vez contuvo sus restos quedó vacía, ya que en algún momento los trasladaron a otro sitio. La historia cobra aún más interés cuando se consideran los grafitis encontrados, donde el nombre de Pedro nunca aparece completo, indicando que la discreción era crucial. El nombre de Pedro no se mencionaba de manera directa, ya que eso podría haberlo puesto en peligro de ser descubierto y saqueado. Por ello, se utilizaban anagramas o formas abreviadas, otorgando así un aire de misterio a la tumba. A partir del emperador Constantino, en el siglo II, con el establecimiento del cristianismo, decidieron edificar una construcción majestuosa sobre ese lugar para rendirle homenaje. Esto marcó el inicio de una tradición que perdura hasta nuestros días. Sin embargo, resulta sorprendente que no se llevara a cabo una investigación seria hasta el siglo XX. El interés por las reliquias es fascinante, no solo por las de San Pedro. Existe una historia sobre las cadenas que supuestamente lo mantuvieron prisionero en Jerusalén y Roma. Se cuenta que al unirlas, el Papa León I presenció cómo se fusionaron milagrosamente en una sola. Estas cadenas se exhiben bajo el altar de San Pedro. En cuanto a las reliquias vaticanas, la variedad es extensa, no solo relacionadas con San Pedro, sino con muchas otras figuras, pues la Iglesia posee un vasto patrimonio. En el ámbito del culto a las reliquias, existe una notable reverencia hacia ciertos objetos históricos. En el Vaticano, 2 reliquias captan un interés particular, situadas justo sobre las grutas vaticanas y resguardadas dentro de las columnas que sostienen la bóveda de San Pedro. Una de ellas es la Verónica,
conocida como el Santo Paño, que rara vez se exhibe. Este objeto tiene numerosas réplicas en diversas partes de la cristiandad, incluyendo España, representando santas faces. La otra es la Sagrada Lanza, preservada en otra columna, que también cuenta con reproducciones en distintos lugares. La existencia de múltiples versiones de una misma reliquia ha sido objeto de escepticismo y precaución, aunque se cree que éstas podrían ser las originales. Una visita al Vaticano y sus alrededores para explorar estas reliquias promete ser una experiencia fascinante e interminable. Por otro lado, en cuanto a los temas del cosmos, ha habido descubrimientos recientes que han captado la atención de los entusiastas del espacio. Desde la última discusión sobre un hallazgo en proceso de confirmación, relacionado con DMS o DMDs, no se ha vuelto a tocar el tema, pero sigue siendo un área de interés constante. En el vasto universo, la humanidad aún anhela descubrir vida más allá de nuestro planeta. A pesar de que un planeta distante, ubicado a más de 120 años luz, parece prometer respuestas, la espera para obtener evidencia tangible es larga. Según los expertos, la idea de enviar una sonda hasta allí y que regrese es casi imposible por ahora. Sin embargo, un nuevo telescopio está en camino, con su lanzamiento previsto en unos años. Mientras tanto, la situación económica, bajo la administración de Trump, ha complicado el panorama para la NASA. Los recortes presupuestarios han obligado a la agencia a reorganizar sus recursos, con el desafío de mantener vivos proyectos que ya estaban próximos a despegar. A pesar de estas dificultades, la situación presenta una oportunidad inesperada para las iniciativas privadas. En particular, Elon Musk y sus ambiciosos planes espaciales se están viendo favorecidos por estos recortes que alejan la inversión del sector público. En este contexto, se hace necesario un análisis económico profundo, dejando a un lado la política, para entender cómo estos cambios influyen en el futuro de la exploración espacial. Podría ser fundamental en los próximos años. Según comenta un entrevistador, el nuevo libro de Javier Sierra, titulado Plan Maestro, ha estado en las librerías durante un par de meses y ha alcanzado múltiples ediciones. Actualmente, es uno de los libros más vendidos en España. El entrevistador menciona que ya se han publicado 4 ediciones del libro y que las giras promocionales continúan, revelando que tiene planeado viajar a Almería y Málaga próximamente, enfocándose en el sur del país. Cuando el entrevistador recibe a autores destacados en su programa, especialmente aquellos que lanzan nuevas obras, se enfrenta al desafío de no repetir las mismas preguntas que otros medios. Reflexiona sobre cómo, con el tiempo, se desarrolla un instinto que permite manejar estas situaciones. Comenta que, con experiencia, uno aprende a leer a su público y al entrevistador, describiéndolo casi como un fenómeno misterioso o sobrenatural. El presentador de Paranormalmente compartió que siempre adapta su discurso para captar el interés de su audiencia, evitando la monotonía de repetir las mismas historias. Prefiere descubrir nuevas conexiones y perspectivas. Un libro, explicó, como el Plan Maestro, que desentraña los misterios ocultos tras obras de arte conocidas, le permite narrar sin caer en la repetición. Alguien en la conversación preguntó si estaba escribiendo algo nuevo. El autor, con cierta ironía, respondió que no podía permitirse ni mencionarlo, pues la editorial y los lectores estarían ansiosos por saber cuándo saldría su siguiente obra. Hay muchos seguidores atentos a cualquier pista sobre el próximo trabajo de Javier, comentó. Así, en un tono misterioso, aseguró que guardaría silencio, tan cerrado